Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mi tesis es que el narrativo documental era la respuesta a la necesidad de crear una memoria social para profundizar el entendimiento de la historia de Argentina. En este momento de mi trabajo es que el tratamiento del fútbol que se evidencia en el cuento la presenta al autor con una narrativa que más comprensivamente encapsula lo que es el fútbol en comparación a otros géneros estudiados durante mis investigaciones. El género de Latin rock and roll y mi argumento es que rock and roll es una evolución que crea su propia identidad y género adentro Chile y Argentina durante los años de las dictaduras. Es que el género y el lenguaje son utilizados como herramientas sociales. Mi trabajo investiga los textos del autor dominico-americano Junot Díaz, específicamente sus dos colecciones de sus cuentos, Así es como la pierdes y Negocios, y su novela famosa La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. Y estoy examinando la representación de la cultura híbrida y específicamente la cultura híbrida en lingüísticamente y el uso de cómo él manipula el lenguaje para representar los problemas de género, clase y raza. Mi tesis es que en La muerte de la doncella, una obra teatral de Ariel Dorfman, Dorfman utiliza una estructura teatral casi parecido al triángulo edípico del teatro de Aristóteles, que es muy simple, impide que la obra se vuelve obsoleta con el tiempo, mientras reconoce la realidad melancólica del trauma postdictatorial. Bueno, la tesis, por más parte, es que los autores, después de Octavio Paz, reinterpretaron unas cosas que originalmente dijo sobre el ser mexicano o cómo es el ser mexicano, la cultura de México. Algunas cosas de eso me sorprendió muchísimo, pero por más parte, los autores habían negado, por más parte, lo que decía Paz originalmente. Entonces, trabajo con las muashajas y las harshas, que son ese tipo de poesía lírica de los siglos 9 a 12 en Al-Ándalus. Y entonces mi tesis es que la harsha, que es esa cosa tan novedosa que representa la voluntad de la voz femenina, de verdad es la ventriloquía de la voz femenina, porque está dentro de un poema escrita del punto de vista de la voz masculina. Entonces todo eso mina la autenticidad de la harsha. Estoy investigando a José Martí y cómo caracteriza al sur estadounidense y caracteriza al sur estadounidense en sus crónicas como una fuente de espiritualidad y belleza salvaje, más parecida a sus vecinos latinoamericanos que la fuerza industrializada y materialista del norte de los Yankees. Es otra forma de la modernidad en los Estados Unidos. Yo soy un hombre sincero. Hay un estudiante, Mason, que trabaja con la comunidad frontera y la dualidad o las diferencias del idioma y de la cultura entre esta cultura frontera. Como dijo, he visto muchísimos ejemplos de personas que hablaban inglés, español y una mezcla de esas cosas. Creo que mi investigación es similar a Emily a la investigación de Emily, porque ella está investigando el uso del interlingüismo, que significa el uso de inglés y español a veces en la misma frase, y como una lengua híbrida, una nueva lengua. El proyecto de Miguel se trata mucho de
la combinación de idiomas. Nuestros proyectos son opuestos en muchas maneras porque ella está investigando las muashahas y las harchas de España, que son textos muy antiguos, y al otro lado yo estoy en los Estados Unidos contemporánea, pero hay mucha conexión entre las maneras en que la gente combina los idiomas para combinar sus culturas. Con Jerez, nosotros dos tratamos la poesía lírica en diferentes formas, porque las harchas fueron canciones y Jerez habla de música, entonces hay eso. También en el proyecto de Tucker, nosotros estamos explorando la idea de una forma de arte con fútbol y con la canción. La presentación que más conecta a la mía es sin duda es la de Jerez, porque la gran mayoría o casi todas las otras presentaciones, aunque son buenísimas, todos los compañeros han sido trabajo muy impresionante, pero la de Jerez se trata de la música y cómo se conecta la música en Chile y Argentina a las dictaduras militares, y la música siendo algo no tan literario o como básicamente cultura de las masas, y fútbol también siendo algo de las masas. Miguel también. Con Miriam diría que es la posibilidad, la capacidad de la obra a representar una experiencia particular. Aquí es la experiencia de hibridización y de cómo representar la voz popular en la corte. Eli Valega, pienso, ella también está estudiando la lectura no postdictatorial, pero lectura sobre la guerra y sobre trauma estatal, pero en Argentina y en novelas. Entonces, tengo una sola obra teatral y ella tiene, pienso que más que 3 libros, pero es distinto, pero también tenemos algo en común en nuestro estudio de trauma de un país y la manera en que el arte puede no arreglarlo, pero reconocerlo, y la manera en que los autores procesan ese trauma. Mari está estudiando el periodismo. Me enfoco en las crónicas de Martí, que fueron publicados en periódicos latinoamericanos cuando estaba en Nueva York. Y sé que también Eli está trabajando con periódicos y más con novelas, pero con aspectos periodistas. Y también Tucker está trabajando con periódicos y como este es un espacio para alivar a los jugadores de fútbol. Y esto es interesante porque José Martí también usa la crónica para alivar al sur de los Estados Unidos. Yo soy un hombre sincero. Es fantástico. Sí, los profesores todos son muy, me apoyan mucho y tienen interés y no sé cómo expresar esto, pero tienen mucho interés en sus estudiantes y el éxito de sus estudiantes, y no solo esto, pero también sus estudiantes como personas. Me gusta mucho. Pienso que hay profesores que sinceramente apoyar sus estudiantes. Me encanta el departamento. Desde mi primera clase sabía que quería estudiar más español. Fue un desafío y debía haber sido así. Siempre me desafía, mis profesores me ponen a hacer cosas que no me hacen sentir
cómodo, y eso es muy importante. Me dio el poder de ir a otro país con una habilidad, aunque no muy desarrollado, pero una habilidad suficiente para hablar y conversar en español. Me dio la oportunidad de transferir o transicionarme como persona en los Estados Unidos que nunca ha ido a un país hispanohablante a vivir con personas que solo hablan en español. Mi experiencia en el departamento de español ha sido increíble, muy bueno. Los profesores, en mi opinión, son el departamento tiene los mejores profesores, en mi opinión, porque cada profesor tiene como sus enfoques y todos tienen personalidades muy, muy distintas, y por eso como el estudiante gana un gran entendimiento de las diferencias, como los diferentes estilos de profesores. Por profesora A hay que ser más como estricto oralmente, y profesora C o vas a aprender a escribir más. Entonces, en ese sentido, se gana mucho en diferentes aspectos del lenguaje, que es muy valioso para mí. Y los profesores han sido como mucho más que solamente profesores. Es bastante cliché, pero cuando tengo problemas en mi vida personal, algunos profesores me han ayudado, especialmente en los últimos meses, cuando he hecho decisiones bastante grandes en mi vida, y han sido una fuente de inspiración, y siempre son muy cariñosos y también inteligentes y muy buenos profesores. Entonces, esa es la parte que más, es la mejor parte del departamento, en mi opinión, los profesores. Sí, me encantaba cada clase que yo he tomado en el departamento, y creo que es el departamento, en mi opinión, con lo más pasión para los sujetos. Me encanta el departamento. Tengo mi consejera de ese departamento, quien no solo nos ayuda con la literatura, con los ensayos, pero también me ha dado, creo que 50 referencias para trabajos, algo así, y que cuando tenía que ir a los estudios en el extranjero, ella tomó todas mis cosas de mi dormitorio en su casa, para libre, para gratis, porque no tenía dinero a tener un espacio, algo así. Entonces, los profesores son algunos de las personas más simpáticos que he encontrado. Fenomenal, primeramente. Tienen interés personal en sus estudiantes, y no solamente académicamente. Y cada profesor es un experto en sus estudios. He aprendido mucho sobre la cultura inmigrante estadounidense, sobre poesía española y latinoamericana, la literatura medieval, y pues mi clase favorita. Solo tenía experiencias muy positivas con el departamento de español. En mi escuela secundaria odiaba español, y cuando llego a Rhodes, no fuera un major que voy a estudiar español en muchas clases, pero estoy enfocando en los negocios también, y la combinación de negocios y español
me permite estudiar arte, literatura, música y cultura que mis otras clases no tienen este aspecto cultural. Y todos los profesores son muy fascinantes y interesantes y muy ayudantes también. Y no sé, mis clases de español son mis favoritos. Donde crece la palma y antes de morir yo quiero